Bien, hermanos, continuamos. Segunda parte, las palabras difíciles de entender de Pablo, las que los inicuos, indoctos e inconstantes tuercen. En la primera parte vimos que los indoctos, inconstantes e inicuos, que son los sin ley, tuercen las palabras de Pablo acerca de la circuncisión y de la ley. En cuanto a la circuncisión, al decirles Pablo que no hicieran algo para salvación, que era la circuncisión, de ahí se tomaron los que no se sujetan a la ley, que ya vimos que la Biblia dice que son los inicuos. De ahí se tomaron estos para decir que ya nada se debe cumplir de la ley de Moisés. Y tienen razón, nada de la ley de Moisés se debe cumplir, pero para salvación. No es que ya no se tenga que cumplir nada de la ley de Moisés, porque no solo se trata de la ley de Moisés, aún fuera del nuevo pacto o aún fuera de los mandamientos que dio Cristo, ningún mandamiento se cumple para salvación. Y esto era lo que enseñaba Pablo y lo tenía que enseñar y decir con tanta insistencia, porque en ese tiempo había algunos que venían de Judea que enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban y conforme al rito de Moisés no podían ser salvos. Dice en Hechos capítulo 15 verso 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto fue lo que orilló a Pablo a tener que estar diciendo una y otra vez y con tanta insistencia que no se circuncidaran, pero para salvación, y que no cumplieran las obras de la ley para salvación. Se tienen que cumplir, y la circuncisión tan la cumplía él que él estaba circunciso. Igual las obras de la ley, tan se cumplía y se tienen que cumplir que él mismo las cumplía, solamente no se debe de cumplir nada para salvación. Y de ahí es de donde se agarran los inicuos, los que no se sujetan a la ley hoy, para decir que la ley ya no se cumple. Y vuelvo a repetir, sí, la ley ya no se cumple. La ley nunca se ha cumplido, pero para salvación. Pero sí se cumple, y se cumple por obediencia a Dios. Y para que la ley no nos pueda poner bajo maldición, porque recuerde que la ley maldice al que no la cumple. Pero ni la ley, ni la circuncisión, ni nada se cumple para salvación. Pero aunque no se cumplan para salvación, se cumplen, porque son mandamientos de Dios o de Cristo, si usted quiere. Usted cumple los mandamientos que cree que dio Cristo, y esos los cumple. ¿Para qué? Si no somos justificados por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. ¿Para qué cumple entonces los mandamientos de Cristo? Cumple los mandamientos de Cristo por obediencia a Cristo, para estar bajo la gracia de Cristo y así poder ser salvo. Pues es lo mismo que hacemos los que cumplimos la ley. La cumplimos por obediencia a Dios y para estar bajo la gracia de Dios y poder ser salvos. Esto que estamos viendo en Hechos 15:1 era un total desafío el que enfrentaba Pablo en su tiempo, porque él tenía que predicar diciendo, sí, tienen que cumplir con la circuncisión, pero no se circunciden para ser salvos como les están enseñando esos que vienen de Judea. Y no se circunciden para ser salvos es el que tomaron los inicuos, los que no se sujetan a la ley, para torcerlo y decir que Pablo está diciendo solo que no se circunciden. Sí, Pablo dice que no se circunciden, pero para salvación. Porque como ya vimos también en la primera parte, en Gálatas 5:11, vimos que Pablo mismo dice, yo aún predico la circuncisión. No puedes predicar la circuncisión diciendo no se circunciden. Eso es lo contrario a predicar la circuncisión. Entonces Pablo predicaba, sí, circuncídense, pero no se circunciden para salvación. Y les repito, los inicuos, los que no se quieren sujetar a la ley, solo toman esa parte. Solo toman la parte donde Pablo está diciendo que no lo hagan y que ninguna obra de la ley la hagan para salvación, porque somos salvos por la obra expiatoria de Cristo.
Porque lo mismo hacen estos que no se sujetan a la ley, estos inicuos, los que no quieren cumplir la ley, que hoy hay muchos de ellos. Esto es lo que hacen con las cartas de Pablo en cuanto a la ley. Tuercen cuando Pablo dice que no somos justificados por las obras de la ley. Esto lo tuercen para decir que Pablo dijo con eso que ya no se tenía que cumplir la ley. Y también tuercen las palabras de Pablo cuando Pablo dice que ya no estamos bajo la maldición de la ley. Eso igual lo tuercen para decir que eso significa que ya no tenemos que cumplir la ley. Pero ¿en dónde, hermano? ¿En dónde en toda la Biblia dice que no estar bajo la maldición de la ley signifique que ya no tengo que cumplir la ley? Eso no lo dice la Biblia. Eso solamente lo dice el hombre. Ahí mismo en Gálatas, en el capítulo 3, en el verso 13, que también ya lo vimos en otros estudios, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Esto y muchas otras citas de las cartas de Pablo es lo que tuercen los que no se quieren sujetar a la ley para decir que ya no tenemos que cumplir la ley. Pero repito, el que digan que esto significa que ya no tenemos que cumplir la ley, eso solo lo dice el hombre. Eso no lo dice en ningún lado la Biblia. Pablo tenía que revertir las enseñanzas de quienes desde aquel tiempo enseñaban que sin la circuncisión no podían ser salvos, pero tenía que revertir eso sin dejar de sí cumplir él la ley de Dios. Precisamente por esto, en la cita que vimos en la primera parte de Primera de Corintios, en el capítulo 9, en el verso 21, ahí Pablo dice: me hice a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, dice muy claro, pero no estando yo sin la ley de Dios. Pero en este hacerse Pablo como si él estuviera sin ley, eso es de lo que se aprovechan los inicuos que no quieren cumplir la ley y que no se quieren sujetar a la ley. Aprovechan eso para decir que Pablo dijo que ya no se cumpliera la ley. Pero esto lo dicen torciendo las palabras de Pablo, porque allí en 1 Corintios 9:21 es muy claro Pablo en decir que no está sin la ley de Dios ni sin la ley de Cristo. ¿Y usted, hermano, está solo con la ley de Cristo? Aquí dice Pablo que no está ni sin la ley de Dios ni sin la ley de Cristo. ¿Usted está solo con la ley de Cristo y no con la ley de Dios? Bueno, analícelo, hermano, y a ver a qué conclusiones puede llegar usted. Para esta segunda parte vamos a analizar un poco más quiénes dice la Biblia que son los inicuos, porque vamos a seguir hablando de ellos. Y voy a comenzar repitiendo lo que ya vimos en la primera parte de la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 17. En la primera parte leímos desde el verso 15, pero no quiero ser tan repetitivo, voy a leer solamente el verso 17 de segunda de Pedro, capítulo 3. Dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Ahí están los inicuos. En el griego nos dice quiénes son los inicuos de los que está hablando Pedro aquí, que dice que nos cuidemos. La palabra griega que tradujeron como inicuo es adsesmos, que significa sin ley, y son los mismos de quienes nos habla el mismo Pablo en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en los versos del 8 al 10. Voy a leer. Dice: y entonces se manifestará aquel inicuo. Mire, ahí está. Pablo mismo está hablando también de los inicuos, y ahorita vamos a ver cuál es la palabra griega que está ahí. Dice, repito otra vez: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, ahí está otra vez, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser
salvos. Se manifestará aquel inicuo, dice, palabra inicuo es la palabra anomos, que ya habíamos visto igual en la primera parte, pero ahora aquí lo estamos viendo con Pablo, que Pablo mismo lo menciona también. Y ya vimos que significa anomos, igual que adsesmos, significa sin ley, pero anomos significa también no sujeto a la ley, que básicamente es lo mismo. Entonces la Biblia, a través de Pedro y Pablo, nos está diciendo quiénes son los inicuos. La Biblia, hermano, no esta persona que está hablando en el audio. La Biblia nos dice quiénes son los inicuos. Son ellos los que tuercen las palabras de las cartas de Pablo para decir precisamente eso, que no se sujeten a la ley, que no cumplan la ley. Y dice Pablo en Tesalonicenses que son a quienes el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuos, que significa no sujetarse a la ley. Dice ahí en Tesalonicenses, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Esos que enseñan a no cumplir la ley vienen por Satanás. ¿A esos son a los que está usted siguiendo, hermano? ¿Esa es su iglesia, religión o doctrina que enseña a no cumplir la ley? La Biblia le está diciendo quiénes son los inicuos. Y la Biblia le dice que vienen por obra de Satanás. Dese cuenta, por favor, abra los ojos. Nosotros salimos del catolicismo, salimos del papado, porque la Biblia nos dice que ellos son la bestia. Salimos de la bestia. Pues ahora salgamos de los inicuos. Ahora salgamos de los que no se sujetan a la ley, porque la Biblia dice que ellos son los inicuos. Y ya vimos ahí en Tesalonicenses todo lo que viene para ellos, para esos inicuos. ¿El catolicismo o papado es la bestia? Pues los que no se sujetan a la ley son los inicuos, cuyo advenimiento, igual que la bestia, es por obra de Satanás. Estos inicuos son los que dice el verso 10 de 2 Tesalonicenses 2, dice que no recibieron la verdad para ser salvos. Y dice el verso 11 de ahí mismo, que por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Todo esto es para los inicuos sin ley que no se sujetan a la ley. Para toda doctrina, enseñanza y religión que enseña a no cumplir la ley de Dios es todo esto. Ellos son los que no recibieron la verdad para ser salvos. Ellos son a quienes Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira de que la ley ya no se cumple. Dios envía un poder engañoso para que crean en esa mentira. ¿Usted está en esa mentira, hermano? Salga de ahí. Usted está en una doctrina, enseñanza o religión que enseña a no cumplir la ley. Salga de ella como salió del catolicismo. Dice Dios, sal de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados ni recibas de sus plagas. Dice Apocalipsis capítulo 18 en el verso 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Usted es pueblo de Dios? Aquí le habla Dios a su pueblo. Le dice, salid de ella, pueblo mío. ¿Usted es pueblo de Dios? Salga de esas enseñanzas, religiones y doctrinas que enseñan a no cumplir la ley de Dios. Salga de ellas por su bien, para que no sea partícipe de sus pecados más y para que no reciba de sus plagas. Y salga de ella porque esas religiones, enseñanzas y doctrinas son los inicuos. ¿Se le hace increíble? ¿Se le hace que no puede ser que su iglesia cristiana o religión, que le hace sentir tan bonito cuando canta alabanzas, pero que no cumple la ley de Dios? ¿Se le hace increíble y no puede ser que ellos sean los inicuos, los que vienen por obra de Satanás? Usted sabe y ve
que no se sujetan a la ley porque le enseñan a que usted no cumpla la ley. Y ya vimos qué es lo que tradujeron como inicuo. Lo que tradujeron ahí significa eso, no sujetarse a la ley, significa lo que está enseñando su doctrina, religión o iglesia. Dígale usted a un católico que la iglesia católica es la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, y a ese católico también se le hará increíble y también se le hará que eso no puede ser. Lo mismo que tal vez usted esté sintiendo hoy. No puede ser que mi iglesia sean los inicuos. Dígale eso a un católico, que su iglesia es la bestia, y también se le va a hacer increíble y también se le va a hacer que no puede ser. Vea, hermano, y abra los ojos a lo que le dice la Biblia de quiénes son los inicuos, así como vio y abrió los ojos a que la Biblia le dijo quiénes eran la bestia. Y recuerde que encima de esa bestia hay una mujer ramera sentada, y la mujer tiene en su frente un nombre escrito que es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Lo dice ahí mismo en Apocalipsis, en el en el capítulo anterior. Apocalipsis capítulo 17, verso 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí está la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Y dice el verso 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. No olvide a esta mujer que está sentada encima de la bestia, porque ésta tiene un nombre escrito en su frente. Dice que es la madre de las rameras. Si esta es madre, es porque tiene hijas. Si no, ¿cómo va a ser madre? Y si tiene hijas, pues sus hijas son hijas de ramera. Entonces sus hijas son rameras. Y si la madre ramera es el catolicismo, pero esa iglesia o religión, esa religión tiene hijas que también son rameras, entonces no solo nos cuidemos de la religión católica, no nos cuidemos solo de la madre de las rameras, también tenemos que cuidarnos de sus hijas, porque también son rameras. ¿Cómo identificamos a las religiones hijas de la ramera? Bueno, pues las hijas hacen lo mismo que la madre. ¿Qué hace la madre? La madre ramera, siendo el catolicismo que hace, ellos enseñan a no cumplir la ley de Dios. Eso es lo que enseña la madre. Entonces, ¿qué van a enseñar las hijas? Pues lo mismo. ¿Cómo las identificamos? Así, viendo que sus hijas, las hijas de la ramera, hacen lo mismo que su madre, que no cumplen la ley de Dios. Toda iglesia, religión, doctrina o enseñanza que no cumple la ley de Dios es hija de la madre ramera, porque está haciendo lo mismo que su madre. Hacen lo mismo que el catolicismo, solo ya no tienen imágenes, pero igual siguen haciendo lo mismo que su madre, que es no cumplir la ley de Dios. Nos hemos estado cuidando mal porque nos han enseñado mal. Nos cuidamos solo de la religión católica, que enseña a no cumplir la ley de Dios, pero hay muchas doctrinas, enseñanzas y religiones que enseñan a no cumplir la ley de Dios. Voltea a ver, hermano, si usted está en una de ellas, porque estas otras religiones, aparte del catolicismo, que enseñan a no cumplir la ley de Dios, son las hijas de la ramera. Porque repito, porque si es madre, es porque tiene hijas. Y si tiene hijas, ¿dónde están? ¿Quiénes son esas otras religiones, hijas de la ramera? Así es, son todas esas otras religiones que hoy enseñan lo mismo que su madre. Enseñan a no cumplir la ley de Dios. Todo cristianismo de hoy que no cumple la ley de Dios son lo mismo que la madre ramera. Repito, solo no tienen imágenes, pero igual que la madre ramera no cumplen la ley de Dios. Y ya vimos mucho de quiénes son los que no se sujetan a la ley de Dios, son los inicuos,
cuyo advenimiento es por obra de Satanás, igual que la bestia. Los inicuos vienen por obra de Satanás y lo mismo la bestia. Sé que pueden ser fuertes estas palabras para usted, que está en una iglesia o religión cristiana que no cumple la ley de Dios, pero igual decirle a alguien que está en la iglesia o religión católica que el catolicismo es la bestia y la madre de las rameras, esto igual le son palabras fuertes para un católico. Si usted le comparte a un católico que salga del catolicismo porque es la bestia, nosotros hoy le compartimos a usted que salga del cristianismo, que no cumple la ley de Dios, porque ellos son los inicuos, son los sin ley, son los que no se sujetan a la ley, que es el significado de la palabra griega que tradujeron como inicuo. Hay mucho que decir sobre esto, que la verdad no sé si el tiempo nos alcance a subir temas como este de Apocalipsis de los últimos tiempos. Ahorita no subimos de esos temas porque la prioridad es salir de toda religión, enseñanza y doctrina que enseña que la ley de Dios ya no se cumple y que no se sujetan a la ley de Dios. Estos son los inicuos. La prioridad es salir de esto para no ser más partícipe de sus pecados, de no cumplir la ley de Dios y para no recibir de sus plagas. Si usted quiere avanzar más rápido y no estar esperando a que se suban videos a YouTube, lo invitamos a que se comunique con nosotros. Si no está en el país o ciudad en la que estamos nosotros, comuníquese vía llamada telefónica o vía mensaje de WhatsApp, porque es urgente y queda poco tiempo para aprender, compartir y enseñar todo esto. Por lo pronto ahorita tenemos que regresar a las palabras difíciles de Pablo, que los indoctos e inconstantes e inicuos que no se sujetan a la ley tuercen para su perdición y para la perdición de aquellos que siguen esas enseñanzas. Y ahora sí, esperando ya haya quedado bien claro quiénes son los inicuos, los sin ley, los que no se sujetan a la ley, los que cuyo advenimiento es por obra de Satanás, a quienes Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira de que hoy ya no tenemos que cumplir la ley, para que crean en la mentira de que hoy ya podemos desobedecer a Dios no cumpliendo su ley. Si quiere y puede, yo lo animo a que vuelva a leer todas estas citas en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en los versos del 8 hasta el 12, si quiere leer todo el capítulo. Todo esto está ahí sobre quiénes son los inicuos. Pero escudriñe, no solo lea, si es necesario irse hasta el lenguaje original en griego, vaya al lenguaje original, busquen el diccionario Strong, que es el diccionario de concordancia bíblica. Escudriñe, no solo lea, porque esos inicuos de los que habla Pablo en 2 de Tesalonicenses son los mismos de los que habla Pedro y que dice que son los que tuercen las palabras de las cartas de Pablo, que son difíciles de entender. Eso ya lo vimos también, está en 2 de Pedro en el capítulo 3, en los versos del 15 al 17. Yo le animo que haga las conexiones correctas entre 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y 2 de Pedro capítulo 3. Haga las conexiones correctas y ruego a Dios que nos siga dando revelación de su palabra. Vamos a seguir viendo las cartas de Pablo, las palabras difíciles de entender de Pablo. Y vamos a seguir con Gálatas, pero ahora vamos a ver lo que los indoctos e inconstantes tuercen. Vamos a ver lo que los que no se sujetan a la ley, que son los inicuos, tuercen para decir que los que compartimos que la ley de Dios que dio por medio de Moisés sí se cumple. Ellos dicen que estamos dando un evangelio diferente y que estamos pervirtiendo el evangelio de Cristo. Pero vamos a verlo, vamos a ver primero cómo lo tuercen para decir eso y luego vamos a tratar de dar claridad a las palabras de Pablo. Vamos a ver primero Gálatas, en el capítulo 1, vamos a ver el verso 6. Dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Cuando dice estoy maravillado, se refiere a que está asombrado de que tan pronto se hayan alejado de Dios, que fue quien nos llamó por la gracia de Cristo. Dice para seguir un evangelio diferente. Lo primero aquí
es saber bien qué es y cuál es el Evangelio, porque sabemos que la palabra Evangelio es noticia o buena noticia. Pero ¿cuál es esa buena noticia que es el Evangelio de Cristo? Vamos a ver, dice Apocalipsis en el capítulo 14, en el verso 6, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bueno, la Biblia dice que es un evangelio eterno. Si el evangelio es eterno, entonces este evangelio no está, o esta noticia no está solo desde que vino Cristo. El evangelio es la noticia de que somos salvos por gracia de Dios. Y por gracia de Dios son salvos todos los hombres justos que vivieron antes de que Cristo viniera a la tierra. Esta noticia de evangelio existe desde antes que viniera Cristo a la tierra, porque la Biblia dice que es un evangelio, noticia eterna. Y volvemos a Gálatas, en el capítulo 1 leímos el 6, vamos a leer el verso 7, dice: no que haya otro, sigue hablando de los evangelios, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y es aquí donde nos posicionan a nosotros, a los que predicamos, enseñamos, a que se debe de cumplir la ley de Dios dada por medio de Moisés. Dice: no que haya otro evangelio, o no que haya otra nueva noticia, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio o noticia de Cristo. El evangelio y noticia de Cristo es el que ya vimos, que somos salvos por Él si creemos en Él. Ya sabemos que no somos salvos por nuestras obras. Y en los versos 8 y 9 de Gálatas 1 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí habla de que sí puede ser anunciado y predicado otro evangelio o otra noticia diferente al de Cristo. ¿Cuál es ese otro evangelio o esa otra noticia diferente al de Cristo? Bueno, si se dio cuenta, ya lo venimos viendo. Es la noticia de que para ser salvo necesitas circuncidarte conforme al rito de Moisés. Ya vimos que unos que venían de Judea enseñaban eso en Hechos 15:1. Ellos enseñaban de que necesitamos ser circuncidados para ser salvos. Este es el evangelio o noticia diferente a la noticia o evangelio de que somos salvos por la obra expiatoria de Cristo. Este sí es un evangelio y noticia diferente que sí pervierte el evangelio o noticia de Cristo, porque de Hechos 15:1, de estos que venían de Judea, dice que somos salvos por nuestras obras, o sea, por si tú te circuncidas, no por la obra de Cristo. Y entonces alguien preguntará, alguno no falta que diga: entonces, ¿para qué me circuncido y para qué cumplo la ley? Si eso no salva, solo salva la obra expiatoria de Cristo. Bueno, si usted se está preguntando esto, entonces déjeme ser un poco sarcástico. Entonces póngase a matar, póngase a robar, póngase a adulterar, porque no es salvo si cumple eso tampoco, porque no es salvo por lo que usted haga, no es salvo por sus obras, es salvo por la obra de Cristo. Entonces, pues póngase a hacer el mal, póngase a hacer obras malas, porque no es salvo usted por sus obras. Es obvio que no, ¿verdad? Es claro que no es así. Para que Cristo lo acepte en su obra expiatoria, usted tiene que ser obediente a Dios Padre, que fue quien mandó a su Hijo a hacer esa obra. Es por eso que se obedece la ley o cualquier mandamiento que usted obedezca. Se hace por eso, para estar bajo la gracia de Dios,
bajo la gracia de Cristo. Porque hasta en lo secular, si usted quiere que algo le dé su Padre, usted tiene que obedecer. Si quiere que le dé gracia el Padre eterno para ser salvo, usted tiene que obedecer, porque ni aun usted le da algo a sus hijos si sus hijos son desobedientes. Esto o más de esto ya lo tenemos explicado en el tema que está aquí en nuestro canal, que se llama ¿qué es estar bajo la ley y qué es estar bajo la gracia? Lo invitamos a que vaya a escuchar ese tema y a que escuche los demás temas del canal. Pero aquí, en Gálatas, solo se está hablando de una noticia diferente a la de Cristo. Esto no significa en ningún momento que puedes ya no cumplir la ley o que puedes ya no circuncidarte. No te circuncides, pero para salvación, porque la circuncisión no se hace para salvación. Se hace por obediencia, como todo mandamiento que se cumple. Se cumplen por obediencia, no para la salvación. Desde siempre, desde el primer hombre en la tierra, el evangelio o noticia es que somos salvos por la gracia de Dios, no por nada que hagamos nosotros. Pero por nada que hagamos nosotros, no solo por si haces la circuncisión o no solo por si cumples la ley. Si enseñamos a cumplir la ley o a circuncidarse, no es otro evangelio, no es otra noticia, y no pervertimos el evangelio y noticia de Cristo porque no enseñamos a que cumplan la ley o a que se circunciden para salvación. Enseñamos que lo hagan por obediencia a Dios y por amor a Dios, porque Dios dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos, los de Dios Padre. Y enseñamos a que se cumpla la ley también para que la ley no nos pueda poner bajo su maldición, porque recuerde que la ley maldice al que no la cumple. Y porque estando bajo la maldición de la ley, no podemos ser salvos. Y precisamente por eso Cristo nos vino a redimir, a liberar de la maldición de la ley. Ya lo vimos en Gálatas 3:13. Pero si después de redimidos por Cristo volvemos a no cumplir la ley, lo que es infringir la ley, y que dice 1 Juan 3:4 que es pecar, si volvemos a no cumplir la ley, después de redimidos por Cristo, nosotros mismos nos volvemos a poner bajo la maldición con la que la ley maldice a los que no la cumplen. Y repito, bajo la maldición de la ley no podemos ser salvos. Precisamente por eso Cristo nos vino a sacar de ahí, de estar bajo la maldición de la ley. Repito, todo esto ya está explicado en el tema de qué es estar bajo la ley y qué es estar bajo la gracia. Aquí el punto es que compartir, que se cumpla la ley y que se obedezca a Dios, eso no es una noticia o evangelio diferente y no pervierte la noticia o evangelio de Cristo de que somos salvos por gracia porque seguimos compartiendo que así es. No compartimos algo diferente, compartimos que somos salvos por gracia si creen en Cristo. Es la misma noticia, es el mismo evangelio el que compartimos, no es otro. No es diferente ni pervierte el evangelio de Cristo, el que digamos que hay que obedecer a Dios y que hay que cumplir su ley. Compare las obras y los mandamientos que usted cumple con los que cumple alguien que sí cumple la ley. Usted, ¿por qué diezma? Usted, ¿por qué da ofrendas? Usted, ¿por qué se congrega? Todo esto son obras. Usted, ¿por qué comparte el evangelio? ¿Por qué honra a sus padres? ¿Por qué no tiene dioses falsos? ¿Por qué no codicia? ¿Por qué no roba? ¿Por qué no mata? ¿Por qué no adultera? Nada de esto lo cumple para salvación, pero lo cumple. ¿Por qué o para qué? Exacto, lo cumple por obediencia a Dios o a Cristo si usted quiere, pero lo cumple por obediencia. Y hacer eso no pervierte el evangelio de Cristo ni es un evangelio diferente, pues es lo mismo con la circuncisión y con todos los mandamientos de la ley. Los cumplimos no para salvación, pero los cumplimos porque amamos a Dios y por obediencia a Dios. Entonces, esto tampoco, cumplir la ley y compartir que se cumpla la ley
compartir que se haga la circuncisión, igual no estamos pervirtiendo el evangelio de Cristo, ni estamos diciendo un evangelio diferente, porque el evangelio o la noticia que seguimos compartiendo es que usted es salvo por gracia si cree en Cristo. Pero esto no tiene que ver con que si usted tiene que cumplir o no cumplir la ley, que es lo que compartimos. Si alguien comparte que algo se hace para salvación, lo que sea, aun y no sean obras de la ley, si alguien comparte que algo se hace para salvación, así es, se desliga de Cristo, de la gracia cae y de nada le aprovechará a Cristo. Y además está bajo maldición. Y es aquí donde vienen más palabras difíciles de entender de Pablo, las que los que no se sujetan a la ley, indoctos e inconstantes, tuercen. Dice en Gálatas capítulo 3 en el verso 10. Recuerde, estas son las palabras que tuercen los que no se quieren sujetar a la ley. Dice en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Busquemos el entendimiento difícil que es el correcto de las cartas de Pablo. Dice, los que dependen de las obras de la ley. No dice, los que cumplen las obras de la ley están bajo maldición. No dice así. Y esta ya es una diferencia importante. Y si dice, los que dependen, es que hay unos que dependen de las obras de la ley para algo. ¿Para qué? Es claro, para la salvación, porque todo esto, de eso se trata, de lo que hacían y de lo que hacemos hoy para salvación. Los que dependen de las obras de la ley para salvación están bajo maldición. Pero los inicuos que no se sujetan a la ley aprovechan estas citas y muchas otras para torcerlas y decir que ya no se tiene que cumplir la ley, porque si la cumples estás bajo maldición. Precisamente eso es torcer las palabras de las cartas de Pablo. Si así como dice, así lo entiendo, acuérdese, recuerde. Si así como dice, así lo entiendo, eso no tiene ninguna dificultad en entender las cartas de Pablo. Y las cartas de Pablo son difíciles de entender para la sabiduría del gran apóstol Pedro. Si así como dice, así lo entiendo, ese es el entendimiento equivocado, porque ese fue el entendimiento fácil. Dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Así lo dice, así lo entiendo, ese es el entendimiento equivocado, porque ese es el fácil. Repito, aquí dice, si dependes de las obras de la ley, estás bajo maldición. No dice si cumples las obras de la ley, estás bajo maldición. Y no podría decir que si cumples las obras de la ley, estás bajo maldición, si ahí mismo dice, en la segunda parte de este verso, dice que es maldito todo aquel que no permaneciere en todas, dice ahí, en todas las cosas escritas en el libro de la ley, y dice para hacerlas. Aquí dice que todas las cosas escritas en el libro de la ley hay que hacerlas, porque si no eres maldito o eres maldecido. Entonces, ¿cómo puede ser que estás bajo maldición si cumples las obras de la ley? Estas son las palabras difíciles de entender de Pablo. Estas son las palabras las que los indoctos, inconstantes y los que no se sujetan a la ley tuercen para decir y enseñar que hagas lo que hacen ellos, que es que no te sujetes a la ley, que no cumplas la ley. Pero si usted hace eso, usted va a ser inicuo, recuérdelo. Ya lo vimos con la Biblia. Toda la diferencia en esta cita de Gálatas está en donde dice el hacer y el depender. Tienes que hacer las obras de la ley para no ser maldito, pero no puedes depender para salvación de las obras de la ley, porque igual, si dependes de las obras de la ley, también estás
bajo maldición. Pero sí tienes que hacer las obras de la ley para no ser maldito. Solo no dependas de esas obras. Viéndolo de otra manera o de otro punto de vista, ¿cómo hacemos esto? Cumple las obras de la ley para que no seas maldito y para que la ley no te ponga bajo su maldición, pero no dependas de las obras de la ley para salvación. Pero sí hay que hacerlas, ahí lo dice muy claro. Para la salvación dependemos de solo la obra de Cristo. Y cumplimos la ley, todas las cosas que están escritas en el libro de la ley las cumplimos para no ser malditos y para no estar bajo la maldición de la ley. Y así no estamos anunciando ninguna noticia, evangelio diferente de que seamos salvos por otra cosa que no sea por gracia de Dios y por creer en Cristo. Recuerde, el entendimiento difícil en las cartas de Pablo es el correcto. El entendimiento difícil de Gálatas 3:10 ya lo vimos y en resumen es: porque todos los que dependen de las obras de la ley para salvación están bajo maldición. Y la segunda parte de este verso, donde dice, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Permanecemos en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las hacemos, pero no dependemos de ellas para salvación. Las hacemos para no ser malditos, para no estar bajo la maldición de la ley con la que la ley maldice a los que no la cumplen. El entendimiento difícil es el correcto y este comienza cuando no dejamos fuera nada de lo que dice la Biblia. El entendimiento fácil es cuando se busca en la Biblia que la Biblia diga algo que confirme mi creencia y mi religión. Para los inicuos que no se sujetan a la ley, les sirve solo la primera parte de este verso, la segunda parte ya no. Solo toman partes de lo que confirma su creencia y su religión para no cumplir la ley, porque son los sin ley los que no se sujetan a la ley. Y lo que no confirma su creencia no lo quieren leer. O si lo leen, lo tuercen. Y lo mismo hacen con toda la Biblia, con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No toman el Antiguo Testamento ni la ley de Moisés porque no confirma su creencia de no cumplir la ley. Y porque eso los llevaría a tener que cumplir la ley y ellos no se sujetan a la ley. Y lo que toman del Nuevo Testamento lo tuercen, las cartas de Pablo, para que confirme su creencia de no cumplir la ley. Porque repito, porque son los sin ley y nunca se van a sujetar a la ley. Y en la primera parte también ya vimos cuál era el único libro que existía y que era llamado el libro de la ley en el tiempo de Pablo. Y ya vimos también con qué ley y con qué libro les predicó y les enseñó Pablo a los gentiles. Y vimos que fue la ley de Moisés y el Antiguo Testamento, esa ley en la que fue instruido Pablo. Y aquí mismo en Gálatas 3:10, donde dice todas las cosas escritas en el libro de la ley, ahí habla de lo que está escrito en el libro de la ley en la que fue instruido Pablo, que ya vimos en la primera parte, que fue instruido por Gamaliel en la ley de Moisés. Y aquí confirma cuando vemos que estas palabras que dice Gálatas son las mismas palabras que dice la ley en la que fue instruido Pablo, que es la ley de Moisés. Dice en Deuteronomio, en el capítulo 27, en el verso 26, dice, fíjese, y dice las mismas palabras que dijo Pablo en Gálatas, dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Aquí dice lo mismo que dijo Pablo en Gálatas. En Gálatas Pablo está citando esto de la ley en la que él fue instruido por Gamaliel. Esto lo vimos en la primera parte. El evangelio o noticia diferente y que pervierte el evangelio, noticia de Cristo, es que por algo que tú hagas, puedes ser salvo.
pero por lo que sea que tú hagas. Repito, no solo por si cumples la ley o no solo por si haces la circuncisión, por cualquier cosa que tú hagas. Y precisamente por esto es que los que dependen de sus obras o de las obras de la ley para ser salvos, por eso están bajo maldición. Pero recordemos que ahí mismo también dice: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si nos circuncidamos y si cumplimos la ley, pero no lo hacemos para salvación, igual que como no matamos, no robamos, no adulteramos, igual que como guardamos el sábado, todo esto igual sí lo hacemos, pero no lo hacemos para salvación. Porque si lo hiciéramos para salvación, entonces sí estaríamos bajo maldición. Y de la gracia caemos y nos desligamos de Cristo y nada nos aprovecha Cristo si hacemos algo, lo que sea, para salvación. Y repito, lo que sea, no solo si hacemos la circuncisión o no solo si cumplimos la ley, lo que sea, si lo haces para salvación, estás bajo maldición. Sí hay un evangelio o noticia falsa, diferente. Y la noticia falsa o diferente que pervierte el evangelio de Cristo y la noticia de Cristo es que puedes ser salvo si te circuncidas conforme al rito de Moisés, como enseñaban los que venían de Judea. Eso ya lo vimos en Hechos, en el capítulo 15, en el verso 1. Pero es obvio que matar, robar, adulterar, diezmar, congregarse, compartir el evangelio, todo esto son obras. No somos salvos por cumplir eso, pero no por eso dejamos de cumplir el no matar, el no robar, el no adulterar, el diezmar, el congregarse. No por esto, no porque no somos salvos por obras, dejamos de cumplir la circuncisión y la ley. La cumplimos igual que los otros mandamientos, pero no somos salvos por cumplir los mandamientos, ninguno. No solo por no cumplir la circuncisión o no solo por no cumplir la ley. No cumplimos ningún mandamiento para salvación, pero los cumplimos porque aunque no somos salvos por obras, sabemos que nuestras obras sí nos pueden condenar al infierno. Y aunque no somos salvos por obras, sabemos que el juicio todo se tratará de nuestras obras, porque por lo que nos van a enjuiciar es por nuestras obras. Al final, las obras de la ley no nos salvan, pero sí ayudan mucho para la salvación. Repito, el decir o anunciar que debemos obedecer a Dios cumpliendo su ley, eso no es anunciar un evangelio o noticia diferente, ni es pervertir el evangelio o noticia de Cristo, siempre y cuando anunciemos que la ley de Dios se debe cumplir, pero por las razones correctas, que no es para salvación. Anunciar la noticia, evangelio de que Cristo es nuestro Salvador y que por gracia somos salvos, esto se sigue anunciando por aquellos que enseñamos a cumplir la ley de Dios y a obedecer a Dios. Nada tiene que ver que anunciemos una cosa y la otra. Anunciar que hay que obedecer a Dios es obediencia, no es otro evangelio, porque el evangelio sigue siendo, y el que anunciamos sigue siendo, que somos salvos por gracia de Dios si creemos en Cristo. Eso es lo mismo, eso no se mueve, ese es el evangelio eterno. Para terminar esta parte, dice en Gálatas capítulo 2 en el verso 7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. A Pablo se le encomendó el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Y entonces aquí esto también lo tuercen y dicen, es que sí hay dos evangelios. No, sí pareciera hablar de dos evangelios, pero recuerde que el evangelio es una noticia. La noticia es la misma, solamente a Pablo se le encomendó que la misma noticia se la llevara a los gentiles incircuncisos, y la misma noticia se le encargó a Pedro que se le llevara a los circuncisos. La noticia es la misma, la noticia no cambia. Solamente a Pablo se le encarga que se le lleve a un grupo de personas
la noticia de que somos salvos por gracia, y a Pedro se le encarga lo mismo, que vaya y anuncie a los que sí son circuncisos que somos salvos por gracia de Dios. Yo creo que vamos a hacer una tercera parte, porque ya me extendí mucho en esta. Lo veo en la tercera parte, hermano. Dios le bendiga y le guarde.